Buenas. En este video vamos a estudiar el concepto de flujo eléctrico o como también se conoce como la ley de Gauss. Entonces vamos a empezar. Primeramente manifestar que esta presentación se encuentra alojada en el sitio de Learning Open Course y está basada en el libro virtual que se encuentra alojado en la plataforma de OpenStack.org. Entonces, ¿qué es el flujo eléctrico? Entonces, primero tenemos que entender qué entendemos por flujo. Entonces, básicamente, el flujo describe la cantidad de algo que atraviesa un área, un espacio. En el caso del flujo eléctrico, que lo vamos a llamar con la letra griega phi, describe la cantidad de campo eléctrico que está atravesando el área de una superficie. En este caso vamos a llamar a esa superficie como S1 y el área que está atravesando como A. Las unidades de medida para el flujo eléctrico, si hablamos del sistema internacional, tenemos que son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. En este caso tenemos que tener en cuenta que el flujo eléctrico nosotros lo vamos a representar con estas líneas que serían algo así como la cantidad de campo eléctrico que estaría atravesando esta superficie. Por lo tanto, si tenemos muchas líneas de campo eléctrico que atraviesan esta superficie, pues querría decir que el flujo eléctrico es considerable. Por el contrario, si tenemos muy pocas líneas que estén atravesando esta superficie, pues esto me indicaría que el flujo eléctrico es bajo. Para poder manejar matemáticamente el concepto del flujo eléctrico, tenemos que tener en cuenta una ayuda matemática que utilizamos, que es el vector de área. Entonces, básicamente en lo que consiste este vector de área es un vector que me represente el área de la superficie. Entonces, este vector va a tener dos componentes, su magnitud y su vector unitario. Entonces, la magnitud de este vector área me va a representar el área de la superficie que estemos trabajando, y el vector unitario, que lo vamos a llamar con este vector n, con ese gorrito, lo que me está indicando es la dirección de ese vector de área. Por lo tanto, la idea es que cuando tenemos una superficie abierta, como en este caso, tendríamos que nosotros definir muy bien cuál es la dirección de este vector área, es decir, la dirección de mi vector unitario n. De forma general se busca que ese vector de área sea normal a la superficie que estoy trabajando. Si tenemos una superficie cerrada, pues digamos que ese vector de área se me va a hacer un poco más fácil ubicarlo, porque por lo general siempre lo voy a ubicar saliendo de la superficie, es decir, un vector que viene desde adentro de la superficie hacia afuera de la superficie. Entonces, teniendo en cuenta ya la definición que hicimos del vector de área y del capítulo anterior, el tema que habíamos trabajado de campo eléctrico, entonces hacemos ahora sí la definición formal de flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico que atraviesa una superficie está definido como la cantidad de campo eléctrico que atraviesa dicha superficie. Si lo miramos desde el punto de vista matemático, tendríamos que ese flujo eléctrico estaría definido como el producto punto entre dos vectores, el vector del campo eléctrico y el vector de área. Tendríamos un simple producto punto entre dos vectores para definir el flujo eléctrico cuando ese vector de campo eléctrico es uniforme. Es decir, que el campo eléctrico sea uniforme me está indicando
que no cambia su magnitud y tampoco cambia su dirección. Entonces, si el campo eléctrico es uniforme, vamos a tener que para hallar el flujo eléctrico tendríamos que hacer el producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector de área. En el caso en que el campo eléctrico sea uniforme, pero la superficie no sea una superficie plana, es decir, que no podamos definir de una forma rápida o, digamos, relativamente fácil el vector de área, entonces tendríamos que hacer uso del cálculo infinitesimal y coger esta superficie que no es plana, y dividirla en unas superficies más pequeñas, digámoslo así, unos dA, unos delta de A, unos diferenciales de área, de tal manera que si yo miro el área de ese diferencial, sí sería una superficie plana. Por lo tanto, en esa superficie plana podría definir muy bien cuál es la dirección de mi vector de campo eléctrico y de mi vector de área. Es decir, como vemos aquí el vector de campo eléctrico que está en rojo, el vector unitario para el vector de área n que está en negro, entonces podría definir más o menos cuál es la dirección o cuál es el ángulo que se genera entre ellos dos. Entonces, si tenemos esta característica, entonces lo que haríamos es encontrar el flujo eléctrico para este pedacito, es decir, para un dA, para un diferencial del área total de la superficie. Si queremos encontrar el flujo eléctrico total, entonces lo que tendríamos que hacer es sumar todas esas contribuciones al flujo eléctrico de cada una de estos diferenciales y de esa manera obtendríamos el flujo eléctrico total. Como estos diferenciales de área son muy pequeños, son unas fracciones infinitesimales, entonces esa suma se me convierte en una integral. Entonces, ¿qué vamos a integrar? Pues vamos a integrar el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Es decir, por cada uno de esos punticos del área vamos a hallar el flujo eléctrico y vamos a hacer la suma mediante una integral. ¿Qué tipo de integral vamos a hacer? Pues una integral de superficie. En el caso de que sea una superficie abierta, lo representaríamos de esta manera. Y en el caso de que sea una superficie cerrada, lo representaríamos con este circulito aquí en el símbolo de la integral para indicar que estamos trabajando con una superficie cerrada. Entonces, todo va a depender de cómo sea mi vector de campo eléctrico y la superficie que esté tratando. En este caso aquí tenemos una superficie que no tiene ninguna forma conocida, entonces de pronto se nos haga un poco extraño, pero la idea en este curso es que vamos a trabajar con superficies que tienen unas geometrías conocidas. Entonces, una pequeña explicación o definición de lo que es la ley de Gauss. Entonces, básicamente, ¿qué establece la ley de Gauss? Va a establecer lo siguiente. Vamos a considerar una carga acá dentro de esta superficie, una carga, y esa carga, como ya sabemos, si asumimos que es positiva, me va a generar un campo eléctrico cuyas líneas de campo eléctrico se van a alejar de esa carga. En este caso estamos representando esas líneas de campo eléctrico con la flecha roja y ese campo eléctrico estaría definido como lo vemos aquí, K sub E, que es lo mismo que escribir 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 sería la permitividad eléctrica en el vacío, multiplicado por Q, que es el caso, este valor que tengo aquí, que es la carga que está generando el campo eléctrico, dividido r al cuadrado, que es la distancia donde quiero hallar el campo eléctrico, es decir, desde Q por acá a una distancia r estaría hallando la magnitud del vector de campo eléctrico y la dirección de ese campo eléctrico va a ir en la misma dirección del vector de posición r. En este caso, entonces, si queremos encontrar el flujo eléctrico que se genera debido a esa
carga que está generando un campo eléctrico E. Entonces lo que haríamos es encerrar esa carga en una superficie gaussiana. En este caso vamos a encerrarla en una esfera, porque recuerden que esta carga está en el espacio, es decir, estamos en 3 dimensiones. Si encerramos esta carga en una esfera, entonces tendríamos y asumiendo lo siguiente. Es una esfera, por lo tanto va a tener un radio definido, es decir, la distancia que hay, y si colocamos la esfera, el centro de la esfera que coincida con el punto donde está esta carga, tendríamos que el campo eléctrico en cualquier parte de la superficie va a ser el mismo, porque es la misma distancia que hay donde está la carga hasta la superficie de la esfera. Por lo tanto, tendríamos un campo eléctrico que en su magnitud es uniforme. Por lo tanto, si quisiésemos hallar el flujo eléctrico, pues utilizaríamos esta ecuación, donde tenemos el campo eléctrico, tal como lo hemos definido aquí, y este A, el vector de área, pues vendría a ser el área de toda la esfera. Y recuerden que el área de una esfera o la superficie de una esfera pues está definido como 4pi por epsilon sub 0. Por lo tanto, si multiplicáramos este valor del campo eléctrico por el área de la superficie, es decir, 4pi por epsilon sub 0, pues ese 4pi del área, 4pi epsilon sub 0, perdón, el área de la superficie de la esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Si multiplicamos este valor por ese valor, pues se cancelaría el 4, el pi y el r al cuadrado. Y me quedaría que el flujo eléctrico que atraviesa esta superficie gaussiana, que es una esfera, sería igual a Q sobre epsilon sub 0. Es decir, la carga que está dentro de la superficie dividido epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío. Entonces, de esta manera lo que se busca mostrar es que el flujo eléctrico no depende del radio de la superficie esférica. Es posible que hayamos cogido una esfera más pequeña o más grande y el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, la carga que hay dentro de la superficie esférica, que más adelante vamos a ver que se denomina una superficie gaussiana, dividido sobre la permitividad del medio, es decir, que estamos asumiendo que esta carga está en el vacío. Aquí tenemos una cuestión muy interesante que nos sirve a la hora de poder plantear los ejercicios, y es que tengamos una representación gráfica de cómo son las líneas del campo eléctrico para definir cómo es el flujo eléctrico en una superficie determinada. En este primer caso tenemos una superficie cualquiera y tenemos una carga que está fuera de la superficie. Entonces lo que vamos a ver es que las líneas de campo eléctrico, miren, en este caso están entrando a la superficie y en algún momento pues tendrían que salir de la superficie si esta es una superficie cerrada. En este caso aquí tenemos lo mismo, mire, tenemos un diferencial de área 1 que es por donde está entrando el campo eléctrico, y acá tenemos un diferencial de área 2 que es por donde está saliendo el campo eléctrico. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tenemos una superficie cerrada y el campo eléctrico que atraviesa la superficie cerrada es una carga que lo está generando desde fuera de esa superficie gaussiana, pues el flujo eléctrico total va a ser igual al flujo eléctrico que entra más el flujo eléctrico que sale. Es decir, aquí va a tener un flujo eléctrico neto igual a 0. Más adelante en algún ejercicio vamos a mostrar esto. En el caso B lo que tenemos es una superficie cerrada y dentro de esa superficie tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, es decir, tenemos un dipolo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar con las líneas de campo eléctrico? Entonces, miremos lo que pasa aquí. Cuando tenemos una carga positiva, las líneas de campo eléctrico se alejan de la carga. Cuando tenemos una carga eléctrica negativa, las líneas de campo eléctrico llegan o se van hacia la carga. Por lo tanto, aquí tendríamos que, debido a esta carga eléctrica positiva, las líneas de campo van a salir de la superficie, y debido a esta carga negativa, las líneas de campo van a entrar a la superficie. En este otro caso lo que tenemos es
una carga, en este caso positiva, y entonces miremos que esa carga positiva va a generar una línea de campo eléctrico que van en todas las direcciones en el espacio, y lo que vemos es que aquí está representado por esta S1, una superficie inicial 1, y lo que vemos es que absolutamente todas las líneas de campo eléctrico están atravesando dicha superficie. En el caso de la superficie S2, mire que tiene una superficie irregular, no tiene ninguna forma. También, siempre que la carga esté dentro de la superficie cerrada, pues las líneas de campo eléctrico van a atravesar todas y van a salir de la superficie que la está encerrando. Por lo tanto, lo que tenemos aquí con respecto al flujo eléctrico, que es como lo llamamos la ley de Gauss, que me representa a qué es igual el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de campo eléctrico que está saliendo por una determinada superficie. Entonces, la ley de Gauss pues establece que el flujo eléctrico de una cantidad de campo eléctrico, en este caso estamos llamando E, que atraviesa una superficie cerrada, o aquí tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una superficie cerrada, la cual vamos a llamar S a esa superficie, que también, lo que les comentaba anteriormente, se llama comúnmente una superficie gaussiana. Entonces, una superficie gaussiana es una superficie cerrada que está, para nuestro caso, está encerrando una carga eléctrica. Me dice que este flujo eléctrico entonces va a ser igual a la carga neta que está encerrada dentro de esa superficie dividido sobre la permitividad del espacio libre o espacio vacío. Entonces la representación matemática pues la tenemos aquí, donde me dice que phi, o sea el flujo eléctrico, va a ser igual a una integral de superficie del producto punto entre el campo eléctrico E y el diferencial o el vector de área, pero visto como un diferencial, y que al realizar esa integral, esto siempre me va a dar igual a la carga que hay dentro de la superficie dividido epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío. Entonces, esta integral es el resultado general que tenemos para la ley de Gauss, flujo eléctrico. En el caso particular, que el campo eléctrico sea un campo eléctrico constante, que sea uniforme y que además sea normal a la superficie, entonces vamos a tener que este producto punto que tenemos acá adentro pues se va a convertir simplemente en el producto de las magnitudes de los dos vectores, y esto pues va a ser igual, como lo vemos acá arriba, a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, es decir, la permitividad en el vacío. Ahora, aquí tenemos algunas de las aplicaciones para el flujo eléctrico. En este caso tenemos una distribución de carga con una simetría esférica, es decir, una esfera que está cargada, y utilizamos el concepto de flujo eléctrico para poder determinar el campo eléctrico que generan este tipo de distribuciones de carga. Aquí es importante resaltar que cogemos representaciones geométricas con las cuales podamos aplicar el principio de la simetría. Es decir, por ejemplo, aquí estamos hablando de una simetría esférica, es decir, que el centro de la esfera que está cargada coincide con el centro de la superficie gaussiana en la cual estamos encerrando esta carga. Si esto es así, entonces esto implica que el campo eléctrico de esta superficie esférica va a ser de esta manera, es decir, voy a tener un campo eléctrico que es uniforme en la superficie, va a ser uniforme su magnitud. ¿Por qué? Pues porque desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de esta superficie gaussiana, pues siempre va a haber una distancia que es R. Por lo tanto, siempre va a tener el mismo valor para el campo eléctrico. Y esto multiplicado pues, por el vector unitario, que es el que me da la dirección del vector como tal. Entonces,
Si nosotros analizamos el caso, por ejemplo, en este punto P, ¿qué vamos a obtener? Pues va a obtener la magnitud del campo eléctrico, que aquí lo tenemos, E en este punto, que lo estamos representando con este vector rojo, multiplicado por un diferencial de área. Es decir, en este puntico colocamos un diferencial del vector de área. Recuerden que el vector de área me está representando el área de la superficie. Y como decimos que el campo eléctrico es uniforme en cualquier punto de la superficie, además es normal a la superficie, es decir, está en la misma dirección del vector de área, entonces simplemente tendríamos que el flujo eléctrico vendría siendo la magnitud del campo eléctrico en ese punto multiplicado por el área de la superficie, es decir, 4pi por r al cuadrado. Y esto a su vez va a ser igual a la carga que hay dentro de la superficie dividido epsilon sub 0. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, puedo despejar para el campo eléctrico pasando este factor de 4πr al cuadrado acá al otro lado a dividir, o lo que me estén pidiendo en un ejercicio. Esto que hemos analizado aquí es cierto siempre y cuando R, es decir, la superficie gaussiana, sea mayor, o este valor de radio sea mayor a R, que es el radio de la esfera que contiene la carga. Es decir, que la carga encerrada pues sería la carga total de la esfera que estamos analizando. En el caso que tengamos una superficie gaussiana que esté por dentro de esta esfera, pues ya la carga encerrada pues no va a ser toda la carga de la esfera que está cargada, sino que tendríamos que determinar cuál sería la carga encerrada según el radio de la superficie gaussiana cuyo radio sea menor a este radio R, que es el radio de la esfera que está cargada. En este caso tenemos una distribución de carga con una simetría cilíndrica, es decir, aquí tenemos un cilindro inicial que tiene una carga determinada y la característica es que vamos a encerrar ese cilindro en un cilindro más grande, es decir, este que vemos por acá, en azul, verdoso. Entonces la característica es que si fijamos un eje por aquí y hacemos coincidir los ejes de ambos cilindros, es decir, los colocamos como si fuesen concéntricos, entonces si queremos calcular el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie de este cilindro, cualquier punto, pues va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde el centro de este cilindro que está cargado hasta cualquier punto de la superficie de este cilindro de la superficie gaussiana, pues siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, tendríamos que, igual que el análisis del caso anterior, tendríamos que el flujo eléctrico va a ser la magnitud del campo eléctrico en este punto multiplicado por el área, en este caso del cilindro. Y el área de un cilindro pues está determinada como 2pi por r y L, que sería la altura del cilindro, y esto a su vez va a ser igual a la carga que está encerrada dentro del cilindro azul dividido sobre epsilon sub 0. Esto se cumple siempre y cuando el cilindro en azul tenga un radio mayor al cilindro que está cargado. En el caso de que el cilindro azul o la superficie gaussiana tenga un radio menor, es decir, el cilindro sea más pequeño que este que está cargado, pues la carga encerrada tendríamos que determinarla, porque la carga encerrada pues sería la carga que hay en ese cilindro que se especifique en el caso que sea menor o que sea más pequeño a este cilindro que está cargado. Y el otro caso es cuando tenemos una distribución de carga con una simetría planar. Es decir, este plano que vemos aquí en azul es el plano que tiene una carga, tiene asociada una carga. Y esa carga o una distribución de carga, que ya hemos visto que la llamábamos sigma, en este caso sigma sub 0. Por lo tanto, lo que hacemos es colocar esta distribución de carga en medio de una superficie gaussiana. En este caso tendríamos que es una superficie con esas características. Es
tengo acá arriba una superficie y acá abajo otra superficie. Es decir, estoy haciendo como un sándwich. ¿Listo? Y estoy colocando la superficie que está cargada en medio. De tal manera que, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Que el campo eléctrico generado por esta superficie está sobre el eje Z, que lo hemos dibujado en este color rojo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por lo tanto, hemos colocado dos caras para decir que ese campo eléctrico va a atravesar estas dos caras. Una cara hacia arriba, que aquí le damos cara 1, tiene un vector de área, y una cara inferior, una cara 2, esto que va a generar, también tiene su vector de área, y mire que el campo eléctrico E con el vector de área pues está en la misma dirección, por lo tanto sería un producto punto básico y sencillo. Entonces, el flujo eléctrico sería el campo eléctrico multiplicado por el área que está atravesando. En este caso sería el área de este lado 1 más el área de este lado 2. Por eso aquí tenemos que el flujo eléctrico va a ser dos veces el campo eléctrico que genera esta superficie multiplicado por el área. Y esto a su vez pues sería Q sobre epsilon sub 0. Recuerden que si tengo una distribución de carga superficial, pues Q sería igual a sigma, que es la densidad de carga, multiplicado por el área. Y de esta manera entonces podría encontrar el campo eléctrico debido a una distribución de carga plana, que sería igual a sigma sobre 2 veces epsilon sub 0, en este caso en la dirección de Z. Ahora, la última parte de este capítulo lo que me habla es de cómo se comporta el campo eléctrico dentro de un conductor o de un material que sea conductor. Entonces, la cuestión aquí es que tenemos que analizar el conductor en su estructura, es decir, recuerden que los materiales conductores son conductores porque tienen una característica, y es que ellos poseen unos electrones libres, los llamados electrones de valencia, que son los que, digámoslo así, se prestan para hacer el trabajo de la conducción de corriente eléctrica. Entonces, lo que va a pasar es que si hay una carga externa al material que está generando un campo eléctrico, que es este de aquí, lo que va a pasar dentro del material es que esos electrones libres se van a empezar a mover. ¿Listo? Recuerden que fue el último tema que vimos del capítulo anterior de campo eléctrico. Cuando yo tengo una partícula que está cargada en medio de un campo eléctrico, pues esa partícula se va a mover, se va a acelerar y se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro del conductor? Pues que estos electrones libres se van a mover. En este caso, aquí tengo una carga que la vamos a asumir positiva, por lo tanto el campo eléctrico va en esta dirección. De tal manera que los electrones, pues van, como los electrones tienen una carga negativa, se van a querer juntar con esta carga positiva, pero como hacen parte del material, pues no van a poder ir, por lo tanto quedan aquí en la superficie, y en la superficie el conductor se va a crear de una forma momentánea, mientras exista el campo eléctrico externo, se va a generar una densidad de carga que la hemos llamado menos sigma, y dentro del material, o sea, ahí puntico, digámoslo así, por este lado, porque para este lado se fueron los electrones, entonces por acá me quedan los huecos y se me genera una densidad de carga positiva, es como algo así como una carga inducida. Por lo tanto, el campo eléctrico total dentro del conductor en cualquier punto se va a ver, va a ser la suma de los campos eléctricos que vemos aquí. En un primer caso, el campo eléctrico externo, o sea, debido a Q, que es un campo eléctrico externo, y los campos eléctricos inducidos por ese campo externo, es decir, el campo eléctrico debido a A, que es debido a esta distribución de carga negativa, y el campo eléctrico B, que es debido a esta carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que las componentes, digamos así, aquí colocamos una componente Y y una componente en X, por ejemplo. Las componentes en Y para el campo B y el campo A van a tener magnitudes iguales y sentidos diferentes, por lo tanto se van a cancelar.
y las componentes que quedan sobre este eje se van a sumar y esas dos componentes van a ser igual en magnitud a la magnitud del vector de campo eléctrico externo, pero están en sentido contrario, por lo tanto, al sumarlas se van a anular. Y esto me lleva a que el campo eléctrico dentro de un material conductor, cuando este material conductor está en presencia de un campo eléctrico externo, es decir, debido a Q, ese campo eléctrico en cualquier punto del material va a ser igual a cero. Ahora, eh, esto me lleva a entender un poco cómo es que adquiere la carga un material conductor. Entonces, como dentro del material conductor se va, o digámoslo así, están los electrones libres y estos electrones, pues ya sabemos que ellos se van a estar moviendo, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo puedo coger ese material conductor y encerrarlo en una superficie gaussiana que esté tan cerquita de su superficie como se pueda, es decir, lo más cerca que pueda, pero sin llegarlo a tocar, ¿listo? Entonces ahí voy a detectar un pequeño campo eléctrico en la superficie de ese material conductor. ¿Listo? Es decir, los materiales conductores en su superficie van a tener una carga neta que no es cero, es una pequeña carga en la superficie debido a los campos eléctricos que se están presentando dentro del material. ¿Listo? Es decir, allá dentro del material hay cierta actividad, digámoslo así, de los electrones libres y de las composiciones y de los procesos atómicos que se generan dentro del material. Y eso es lo que me genera que los materiales conductores adquieran unas cargas en su superficie. En la imagen vemos, por ejemplo, que si colocamos una pequeña varillita que está cargada de forma positiva, y entonces aquí me va a inducir una carga de los electrones libres, listo, que van a querer unirse aquí. Al unir este pequeño metal que tiene una carga, unirla con el material conductor, pues básicamente va a desaparecer la carga porque entran en equilibrio. Este caso es algo similar a lo que les planteaba anteriormente, es decir, la carga, el campo eléctrico que podemos determinar en la superficie de un conductor. Aquí estamos haciendo como un zoom de la superficie y lo que estamos viendo, lo que estamos colocando aquí es como un pequeño cilindro en la superficie, muy cerca de la superficie, de tal manera que se puede detectar un campo eléctrico que sale por la cara de este cilindro. ¿Listo? Dentro del cilindro pues no va a haber ningún campo eléctrico porque ya dijimos que dentro del material conductor el campo eléctrico es cero. Por lo tanto, aquí en la superficie, un pedacito encima de la superficie, va a haber un campo eléctrico que lo podemos definir de esta manera. Como que ese campo eléctrico va a ser sigma sobre epsilon sub 0, donde sigma es la densidad de carga superficial. Y listo, este ha sido un resumen general del concepto de flujo eléctrico. Eh, Recuerden que estas diapositivas, esta presentación están basadas en el libro que les he dejado en la descripción y también el material del curso como tal. Esto es un libro que se encuentra de manera gratuita y del cual pues vamos a hacer los diferentes ejercicios y talleres que se plantean. Entonces, por el momento, esto sería la parte teórica del capítulo de ley de Gauss, flujo eléctrico.